¿Qué rayo es esto? Pues esto es un ventilador reversible. ¿Qué significa reversible? Que entra y saca aire de adentro de la habitación donde tú lo tengas montado. Pero aquí yo lo que quiero es darte lo más importante y decirte del por qué tú necesitas una herramienta como esta. Lo primero que me gusta, que es reversible. Tú lo pones en las configuraciones, aquí y aquí. Aquí tú controlas la velocidad, tiene 3 velocidades: lento, medio y alto. Aquí en la parte de arriba. Y en la parte de abajo tú lo pones para que sea más frío y pones el modo que sea, ¿verdad? El modo circular, que el aire esté circulando. ¿Qué hace este modo? Pues que esta parte de aquí mete aire para dentro de tu casa y la otra parte saca el aire. Lo voy a encender. Este es el modo más lento, ¿verdad? Este es el modo más lento. Y lo voy a poner en el modo más alto. Ese es el modo más alto. Me gusta que no es tan ruidoso. Se siente un pequeño ruido, pero no es tan ruidoso. Y el aire vendría llegando como a esta distancia. Lo único malo que le veo a este producto es que me hubiese gustado que tuviese una cuarta o una quinta velocidad. Es decir, que fuera más rápido, porque el aire apenas llega hasta aquí, ¿verdad? Hasta acá, ¿verdad? Y ahí están los dos lados, están echando aire. Para ponerlo reversible, simplemente presionas los botones de aquí abajo. Y ahí... Creo que no te entiendo. Y ahí, espérate Siri, que tengo a Siri activado, que cuando me pongo cerca me oye. Ahí está en circular. ¿Qué significa circular? Circulatorio, que ahí esta parte entra y esta parte saca el aire. Tú si pones la mano de este lado vas a sentir que el aire sale. Me da pena decirles que este producto no llenó mis expectativas, dado a que tira muy poco aire. Me hubiese gustado que viniese con más potencia, y aparte de esto, tu privacidad está comprometida, porque si vives en un primer piso, te pueden ver perfectamente de afuera hacia adentro, y para mí la privacidad es lo más importante. Aparte de eso, fíjate que solamente puedes montarlo de manera horizontal. Yo traté de improvisar aquí y lo instalé de manera vertical, pero también viene con ese pequeño problemilla que está desarrollado para ventanas que van en horizontal, no en vertical. Yo hice esta prueba porque mi ventana lamentablemente solo me permiten instalación de manera vertical, pero este producto lamentablemente no lo recomiendo por 2 razones. Primera razón, no tira la potencia que yo requiero, y segunda razón, tu privacidad está comprometida. Así que lamentablemente ustedes saben que en este canal yo digo las cosas como son, y a mí de manera personal no me gustó porque no tira tanto aire, y este tema de la privacidad es muy importante. Pero voy a dejarte más información en la descripción de este video por si te animas y tal vez te quieras comprar un ventilador como este, pues tal vez a ti te funcione. Si vives en un piso alto, tercer, quinto, octavo piso, pues quizás te funcione. También si no te importa tanto de que sea muy veloz, de que no tenga tanta brisa, pues también te convendría. Pero las expectativas del presente TEP, lamentablemente este ventilador no lo llenó. Si eres nuevo, suscríbete para que sigas viendo videos como este. Muchas gracias y te veo en el próximo video. Bye bye.